Solo Unique TV presenta la historia inédita de Nayib Bukele, como nunca antes te la contaron. Nayib Armando Bukele, fiel creyente y camina de la mano de Dios. Y no olvida que cuando Dios decide algo, ni uno puede contra eso. Dios es el que manda. El Salvador, de ser un país con una alta criminalidad, ahora se pasea entre los más seguros de Latinoamérica. Y todo gracias al salvadoreño Nayib Armando Bukele, hijo de un hombre de negocios en El Salvador. El padre de Bukele era un químico industrial, Armando Bukele Catán. Era líder de la comunidad árabe en El Salvador e impulsor de algunas mezquitas. Y disfrutaban de una posición económica próspera. Su madre, Olga Marina Ortez, salvadoreña y de religión católica, tuvo 4 hijos con su esposo, siendo el presidente Nayib Bukele el mayor de los hermanos. El padre del presidente Nayib Bukele tuvo otros 6 hijos en relaciones anteriores a Olga Marina, la madre del presidente Bukele. La madre del presidente Bukele, Olga Marina Ortez, cuenta cómo ella siempre supo que su hijo sería conocido mundialmente. Y todo gracias a la ayuda de Dios. La familia de Bukele era sumamente religiosa y esta historia es verídica. A Bukele se la contaron cuando apenas era un niño. Contarles una historia. Es la historia de un niño que caminaba a las calles de aquí del centro de San Salvador con su papá. Una historia que está muy cerca de mí y que siempre me ha acompañado. Hoy soy yo quien les contará la historia. Los padres del presidente Bukele se casaron. Siempre compartieron la fe de Dios entre ellos y su prójimo. La pareja siempre fue bondadoso con los necesitados y sumamente agradecidos. Cuando por fin ella quedó embarazada, quiso hacer de ese día un día muy especial. Así que cocinó lo mejor que sabía hacer y los platos favoritos de su esposo. Decoró la mesa, llenó la casa de globos. Como su esposo siempre llegaba a la misma hora, dejó la puerta abierta para que él entrara fácilmente. Ya todo estaba listo, solo faltaba que él llegara. De momento recuerda que le faltaba algo, así que se trepa en una silla para pegar algo a la pared. Dio un mal paso y cayó al suelo. Sus caderas comenzaron a doler, tanto que pensaba que se iba a desmayar. Se tocó su zona y estaba mojada. Fue ahí cuando se dio cuenta que tenía mucha sangre. Se sentía muy mal, casi al punto de desmayar. Fue en ese momento que vio a un hombre que se acercaba. Pensó que era su esposo, pero no lo era. No pudo reconocer aquella voz que le decía: "Hijo será una bendición en este mundo. Descansa y no temas". Después de esas palabras, Olga desmayó. Después que se llevaron a Olga, Armando Bukele llegó a su casa. Encontró un escenario como nunca antes. La calle estaba llena de policías y la puerta de su casa abierta. De inmediato entró a su casa y se encontró con la casa llena de globos y una cena maravillosa, todo lo que a él le gustaba. Y en la pared había un mensaje que leía: "Felicidades, seremos padres". Fue ahí cuando entró un policía y le explicó todo lo que estaba pasando. Sin pensarlo 2 veces, se montó en su auto y se fue manejando hacia el hospital. Mientras manejaba, rogaba que Olga y el bebé estuvieran bien. Además, prometió ser un mejor esposo y padre para todos sus hijos. Al llegar al hospital, preguntó por su esposa. Los médicos y personal lo miraban extrañados. ¿Es usted familia de Olga Ortez? De inmediato contestó que era su esposo. Fue ahí cuando el médico se sentó con él y le dijo que ella y el bebé se encontraban bien gracias al hombre que la había traído justo a tiempo. Armando Bukele no podía entender y preguntó quién era aquel hombre. El médico solo sabía que era un familiar de ella y que nunca dijo su nombre.
y lo invitó a que fuera a la habitación de su esposa, porque él se encontraba allí. Al llegar a la habitación, Olga estaba dormida y sola. Horas después, despertó muy sonriente. Armando, que estaba a su lado, le preguntó por qué sonreía, y ella le contestó que un hombre vestido de blanco le decía cosas muy bonitas de su bebé. Se abrazaron y se felicitaron por la llegada de su primer bebé. Nunca más nadie supo de aquel hombre. Solo Olga sabía que era un ángel y que Dios protegía a su hijo. 9 meses después nació su hijo y le pusieron Najib, que significa Dios está aquí. El niño creció con los mejores valores que sus 2 padres podían enseñarle. Cuando comenzó a hablar, decía que quería ser astronauta. Y en su escuela era de los mejores en su clase, pero era mejor conocido por su humildez. Un día conoció en su escuela a Josué, un niño que asistía descalzo y llevaba sus libros en una bolsita de compras. Algunos niños se burlaban de él por lo sucio que tenía sus pies y porque era pobre. Cuando Najib vio lo que estaba pasando, se quitó sus zapatos y se los dio a Josué. Mientras Najib le ponía los zapatos a Josué, Josué lloraba de la emoción. Desde ese día fueron amigos. Los niños que se burlaron de Josué quedaron abochornados. El director, que lo vio todo, convocó una reunión de padres y maestros. En plena reunión de padres y maestros, los regañó a todos por no enseñar a sus hijos a ser nobles y a tener compasión y piedad de su prójimo, y sobre todo, por no enseñarlos a respetar a sus compañeros de escuela. Y les contó a todos la enseñanza que le dio Najib a sus compañeros del plantel. Luego llamó a Najib a que pasara al frente. Todos lo felicitaron y lo aplaudieron. Najib pidió el micrófono al director y lo que dijo fue contundente y sobre todo les dio una enseñanza tanto al director, a los adultos, como a sus compañeros de la escuela. Y esto fue lo que dijo: no soy yo quien merece esos aplausos y halagos, porque no soy yo quien se esfuerza por venir a la escuela a estudiar descalzo. No soy yo quien tiene los pies sucios y con heridas por caminar kilómetros en piedras y fango para llegar a la escuela. No soy yo quien lleva los libros en una bolsa de supermercado, a diferencia de nuestros compañeros de clase. El héroe es Josué. Ante todos los obstáculos y con menos posibilidades, llega a la escuela a estudiar. Después de esas palabras, hubo un cambio de los padres y de los niños hacia Josué. Después de ese día, la escuela ayudaba a los niños más necesitados y se implementó un transporte para los estudiantes que lo necesitaban. Najib creció y dejó la universidad para trabajar junto a su padre en una empresa familiar. Pero el sueño de Najib era ayudar a su país. Por eso en el 2015 se postuló como candidato a la alcaldía de su pueblo y ganó. Luego se fue a la alcaldía de la capital, San Salvador, y después de ahí se postuló a la presidencia de El Salvador. Y después de cambiar la constitución, va por 5 años más. Najib ha hecho mucho por su país y aún le queda más por hacer. Felicidades a los salvadoreños por el cambio y a su presidente Nayib Bukele.